Matías, bienvenido a Infobae. Quería comenzar preguntándote si realmente Argentina es el país que tiene los impuestos más altos del mundo. Sí, y por triple método. Primero el más conocido, Banco Mundial, el Doing Business, ahora está reflotando con otra metodología, otro nombre, y que fue lo que nos llamó la atención a todos los tributaristas. De hecho, lógica nace por la incredulidad de no poder creer en ese ranking que exponía el Banco Mundial. Metodología súper simple. Una pyme sujeta a 10 datos, uno de ellos 60 empleados, otro margen bruto de ventas del 20%, es decir, se vende una maceta en 120, lo que de costo tiene 100, se lanza eso a los 190 países. Saquen una hoja, resuelvan este ejercicio. Vuelven los datos. Más objetivo no puede ser. Y además no solamente lo hace el Banco Mundial. Contratan a una auditora de las principales internacionales, 1.100 tributaristas, los funcionarios de los distintos países contestando y reclamando si está mal calculado. Más transparente imposible. 106%, único país que no le alcanzan las utilidades de esa pyme, de ese caso testigo, para pagar los impuestos. A ver, a una pyme argentina no le alcanza lo que gana para pagar los impuestos. Es así. Con el margen bruto del 20% que aparece en los datos. Lo que significa que en la Argentina ese margen, 20%, es inviable. En otros países no, en otros países le da, en lugar de 106%, le da 36, 37%, nuestros países vecinos, Chile, gobierno de izquierda, Paraguay, gobierno de derecha, les da un tercio de lo que nos da a nosotros. Brasil, que le da mal, está entre los países con impuestos más altos, le da 65%. Nosotros tenemos que multiplicar eso por 1.6 para llegar a lo de Argentina. País comunista, China, 59%, no le da 106%. País más populista, 73% Venezuela. Nosotros tenemos que multiplicar eso por 1.5. O sea, no es ideológico el tema. No. Más allá de cualquier ideología, los datos dan lo que dan. Primera metodología. Segunda, una entidad empresaria, la UIA, puso tributaristas y economistas a analizar el tema. Presión fiscal en el sector formal de la economía, número 1 entre los 30 países más importantes, la Argentina, 50,7. Se trabaja el empresario más para el Estado que para sí mismo. Estamos hablando presión fiscal en el sector formal en blanco de la economía. Y después los tributaristas analizan 7 impuestos, los más importantes, llegan a la conclusión que en 6, en un análisis de laboratorio de alícuota, método de cálculo y otros elementos esenciales, en 6 tenemos el impuesto más alto de esos 30 países más importantes. Bueno, entonces, por 3 métodos llegamos a esa conclusión. Quería retomar por un segundo algo que mencionaste recién, que es el caso de Venezuela, digamos, de que nuestra posición es mucho peor que la del país con los peores indicadores de la región. Así es. Y el punto es que cuando uno compara impuesto por impuesto, tenemos un impuesto más gravoso que en el caso de Venezuela, o tenemos impuestos que ellos dejaron de tener. Entonces, esa cuestión, cuando uno somete el caso de su propia pyme, digamos, en la Argentina, no le alcanzan los impuestos, las utilidades para pagar esos impuestos, y en Venezuela se necesitan menos, digamos, utilidades para pagar aquellos impuestos. Pensando que Venezuela es de los países con impuestos más altos del mundo, pero nosotros lo tenemos que multiplicar a eso por 1.5, por un 50% más. ¿Esto tiene una fecha en Argentina desde que está pasando esta situación? Siempre fue así, siempre fue un país a nivel impositivo con esta metodología tan difícil de digerir. ¿O en qué momento se complicó todo? Hay una percepción que esto es de los últimos años. No es así. Esto viene de antes. Esto viene incluso en el gobierno anterior, en la gestión anterior, que se decía bajamos los impuestos. Sí, se bajó el impuesto y, por ejemplo, en este indicador del Banco Mundial bajó de 137 a 106. Lo que significa, para quien nos escucha, se pasó de 0,3 a 0,2 en terapia intensiva. Pero seguimos en terapia intensiva. Imposible competir. Y cuando se dijo de aquella lluvia de inversiones, nosotros los tributaristas fuimos testigos privilegiados de cómo esa lluvia
de consulta de inversiones se secó por los impuestos, porque no podíamos ni contestar cuál era la alícuota de impuesto a las ganancias, porque como no teníamos ajuste por inflación en ese momento, podía dar cualquier cosa. Esto viene de antes, desde el año 2006, que nosotros merodeábamos los últimos puestos ahí en esta investigación, y desde hace 7 años quedamos prácticamente en el último puesto. Digo prácticamente porque el último es Comoros, que no existe. Pero todos los otros países africanos, 5 países africanos, esto está en una nota que publicó el diario, fueron haciendo reformas tributarias y nos dejaron últimos. ¿Cuáles, por ejemplo? Y Sierra Leona, Burundi, República Centroafricana. Te estoy hablando de países africanos. ¿Qué hicieron? Hicieron la reforma tributaria y hoy, por ejemplo, Sierra Leona tiene un indicador del 37%, parecido al de Chile, parecido al de Paraguay. Nos dejaron últimos. Nos dejaron últimos. No es que Argentina fue como un electrocardiograma, no, fue bastante lineal esa gravabilidad o esos impuestos como país más gravoso. ¿Qué cantidad de impuestos sería razonable? No más de 10. No más de 10. Los países normales no tienen más de 10. Tienen un IVA o un impuesto a las ventas, tienen un impuesto a las ganancias. Algunos países tienen impuesto patrimonial, no muchos. No muchos. En lo que es Occidente son 6 países, 7 países los que tienen un impuesto patrimonial. Y agregarle algún otro impuesto a nivel municipal, alguno a nivel estadual. No más de 10 impuestos. Cualquier cosa por encima de 10 es, digamos, entramos en la zona de dislate. Nosotros tenemos más de 100. Quería consultarte por volver a la pregunta anterior y preguntarte puntualmente si vos crees que hay un momento histórico donde empezó a complicarse la situación, que veníamos más o menos estándar con el resto de los países, por lo menos con los vecinos, y en algún momento de la historia empezó a complicarse. Y podemos decir que fue el año 2002, donde se empezó a agravar aún más. Después de la crisis. Venía de antes, pero a partir de 2002. ¿Por qué? Porque acá hay que entenderlo como que esto es una moneda que tiene 2 caras. Está la del gasto público, y a partir de ahí empezó la carrera por el exceso en el gasto público. Prácticamente duplicado en los últimos 20 años. Del otro lado de la cara de la moneda están las 3 fuentes de financiamiento. Impuestos, número 1, como decíamos, desde hace 7 años. Segunda forma de financiamiento, con inflación. Número 3 en el mundo, digamos, actualmente con los indicadores del FMI. Tercera fuente de financiamiento, endeudamiento. Riesgo país, estamos décimos en el ranking de riesgo país. Junto con Venezuela, otra vez, somos junto con Venezuela los únicos 2 países que aparecemos top 10 entre los 10 primeros de esos 3 rankings. Lo que llamamos el triatlón fiscal, Venezuela y Argentina son los únicos que aparecen en los 3 rankings. Y eso es desde el año 2002, esa carrera entre el gasto público, que es lo que genera. Los otros 3 son como los termómetros. El clima es el gasto público. Es decir, nadie se le ocurre bajarle la temperatura a un termómetro acercando hielo al mercurio de ese termómetro, sino bajando el clima. Bajando el clima es bajando el gasto público. Es el gasto público lo que genera esa temperatura en esos 3 termómetros. ¿Se entiende? Sí. De los impuestos de los 140 y pico que tenemos, ¿cuál te parece que es el peor, el más regresivo? Ingresos brutos es por lejos el más nocivo. ¿Por qué razón? Para que la gente nos entienda. Todos nos podemos imaginar la cinta de producción donde se le van poniendo distintos ingredientes al producto y termina en una caja de arroz con la salsa que fuere. Y imaginemos que hay allí 3 eslabones en el medio, ¿no? 3 compañías distintas. En paralelo va una cinta de ingredientes impositivos. Y esos ingredientes impositivos se van acumulando. No es solamente que pagamos los del último eslabón de la cadena. Al final del día, en toda esa cinta de ingredientes impositivos, se van sumando y eso termina
en el 40%, digamos, 42% para los alimentos, 48% para las bebidas. Ingresos brutos es uno de los que más incidencia tiene, casi similar a la que tiene el IVA, pero acumulado a lo largo de toda la cadena, porque cada eslabón está sujeto a ingresos brutos sin importar el valor agregado que tiene, que eso es distinto en el funcionamiento al impuesto al valor agregado. Entonces, esta acumulación en cadena hace que al final de esa cinta de ingredientes impositivos terminan teniendo un impacto similar al del IVA. Y un país no puede vivir con dos impuestos al consumo similares en cuanto a impacto, como el IVA e ingresos brutos. ¿Se puede bajar impuestos? Digamos, ¿qué experiencia podés mencionarnos a nivel global y a lo largo de la historia, si las hay, de éxito a la hora de bajar impuestos? Tenés Irlanda, tenés Estados Unidos y más cerca de nosotros, Paraguay. Paraguay, cuando ellos, habremos visto esos videos donde Paraguay se auto hace propaganda del país, ¿no? Las publicidades para invierta en Paraguay. ¿Por dónde empiezan? Por el sistema tributario. Así como yo decía que, digamos, en la gestión anterior, aquella lluvia de consultas de inversiones se secaron por los impuestos, en el caso de Paraguay fue central el tema de bajar los impuestos para generar toda una producción, por una movilización de toda la economía en Paraguay, que era un país que antes nosotros mirábamos desde arriba y hoy lo estamos mirando desde abajo en términos de inversión. Entonces, Paraguay es un ejemplo donde con ese 10-10-10 que tienen para impuestos a las ganancias, IVA, etcétera, han logrado no solamente que no baje la recaudación, sino que incluso que aumente. Irlanda lo mismo, completamente distinto, bajaron el impuesto corporativo de más del 30% al 12,5%, impuesto corporativo de impuesto a las ganancias. Y la recaudación se multiplicó por 3,5 veces. Entonces, mientras vos no bajes los impuestos más altos del mundo, vamos a seguir teniendo una de las evasiones más altas. Cuando vos lo bajes a un nivel lógico, allí esa gente que está evadiendo se suma a contribuir a la torta. Mientras no lo hagas, estos niveles de evasión van a continuar. El argumento de la política es justamente eso, digamos, que no se sacan impuestos porque se perdería recaudación. Así que eso no. Pero esto no es así. La evasión la ha generado los impuestos más altos del mundo. Hay acá, llamémoslo una triple Nelson, de por qué tenemos esa evasión y por qué la recaudación ha llegado a un límite donde ya no puede seguir creciendo ante aumento de impuestos porque la gente se pasa a la informalidad o se va al país. Esto es la famosa curva de Laffer. Pero la verdad que hemos aprendido tanto de este efecto que deberíamos llamarlo a Laffer para decirle, vení que te explico cómo funciona tu curva. ¿Cómo sería? Te explico cómo funcionó la curva de Buquebus, que es mucho más exacta que la tuya. Porque vos dijiste, Laffer, que la evasión o el pase a la informalidad iba a ocurrir con la sanción de una ley. Y acá nosotros tuvimos el anuncio de la ley, por ejemplo, del aporte solidario, y la gente salió eyectada, digamos, a otros países. Es la curva de Buquebus. Y vos dijiste que esto se daba para los altos patrimonios, para las grandes empresas. No. También tenemos la curva de Seiza, con los jóvenes que no admiten que por un impuesto de más de $1.000, que en otros países es nada y acá es una enormidad, se estén sufriendo retenciones del 35%, más el impacto de la brecha cambiaria para aquellos que están trabajando para el exterior. Entonces vení, Laffer, que te explicamos cómo funciona tu curva. Matías, ¿qué es lógica? Como te dije, proyecto que nació de la incredulidad, de no poder creer que esto era así. Y estuvimos durante todo el año pasado preparándonos para este momento. Nosotros nos dedicamos a la concientización fiscal entendida como, lo que nosotros entendemos es que no es que está el último Congreso en ese último puesto, no es que está el Congreso argentino, está todo el ecosistema relacionado con lo fiscal allí. Están los jueces tolerantes con los países con los impuestos más altos del mundo.
Están las autoridades fiscales con sus interpretaciones fiscalistas. Está el empresariado que no reclama a la altura de un país más gravoso del mundo. Y lo más importante, está la gente, estamos nosotros, que no, digamos, llegamos a la conclusión, porque hay una parte en donde uno dice, bueno, o acá hay una cuestión sobrenatural, bíblica, donde tenemos las 4 plagas digamos, están las 7 plagas de Israel y las 4 plagas fiscales de Argentina, que son las que mencionábamos antes, las del gasto público, la de los impuestos, la inflación y el endeudamiento. O acá hay algo que está generando esta situación. Y esto es lo que empezamos a analizar en lógica. Y entonces surgió la pregunta, ¿contra qué luchamos? ¿Qué es lo que genera esta plaga fiscal? Y entonces llegamos a la conclusión de que la causa no es el populismo, no son los políticos, es la falta de cultura fiscal de la Argentina, del argentino. Ahora, ¿qué lo genera eso? Porque, ¿qué es? Que nos cuesta, como a la gente que le cuesta, a los chicos que les cuesta las matemáticas, a nosotros nos cuestan los impuestos. Es decir, somos unos genios en las artes, tenemos cultura en psicología, mucho más profundo que en otros países, tenemos cultura en igualdad de género, aprendemos rápido, tenemos cultura en derechos humanos, pero nos cuestan los impuestos, entender los impuestos que estamos pagando en cada oportunidad. Y ahí llegamos a la conclusión de que la causa de esta plaga, de esta cuádruple plaga fiscal, la causa es nuestra falta de cultura fiscal, que la genera un régimen que oculta los impuestos. Eso es lo central, no es el populismo, no es nada de todo lo otro que se dice, es nuestra falta de cultura fiscal generada por un sistema que esconde los impuestos. Por ejemplo, artículo 39 de la ley de IVA. Vamos allí y lo que dice es, si vos sos una empresa, te voy a dar toda la información. ¿La empresa vota? No, no vota. Te vamos a dar toda la información. Discriminado el IVA, más algunos otros impuestos que también se exponen. ¿Pero vos sos ciudadano? Sí. Ah, ¿vos votás? Sí. Entonces a vos te vamos a esconder esa información, te la vamos a ocultar. Artículo 39 dice eso. No deberá discriminarse el IVA al consumidor final. Todos los otros países, por lo menos los que hemos analizado nosotros en la región, en Sudamérica, discriminan el IVA. El caso de Brasil, cuando nos enfrentamos con el caso de Brasil, nosotros veíamos nuestros pares, digamos, de lógica, con los cuales nos han inspirado mucho. Hablamos con ellos y, bueno, cuando llegamos a este punto, nos muestran lo que es un ticket de consumo masivo en Brasil, que está discriminado no solamente los impuestos, sino a qué jurisdicción van esos impuestos. Cuando uno va y carga combustible, ve allí impuestos federales, tanto, impuestos estaduales, nuestras provincias, tanto, impuestos municipales, tanto otro. Y eso es lo que generó el cambio en el año 2012, desde el año 2012, el cambio en Brasil, que terminó, por ejemplo, hace poquito con la reforma tributaria de Brasil, que es la reforma más importante de los últimos 30 años. Pero eso es por la gente que empezó a involucrarse. ¿Por qué? Porque cuando vos sos consciente de los impuestos que pagás, te involucrás. Cuando vos te involucrás, exigís. ¿Qué exigís? 3 cosas. Exigís primero impuestos lógicos, porque bueno, ahora que me entero que en cada consumo masivo que yo hago, 42%, 48%, 50% y más son impuestos, me empiezo a preocupar, bájame los impuestos. Segundo, a recibir servicios acorde del Estado. Si para vos es todo regalado, no me preocupo, ¿viste? Por los servicios, si es todo regalado. No, si yo estoy pagando, exijo servicios acorde. Y lo más importante que se generó en esta conciencia fiscal, a preocuparse por el gasto público. Porque claro, se generó como algo medio de Pavlov, así de, escucho gasto público, por algún impuesto me van a agarrar. Entonces, en el momento en que se escucha, bueno, vamos a hacer tal obra pública, bueno, decime cómo la vas a financiar, porque a mí más impuestos no me vas a sacar. Eso es lo que se generó de toda la vida en Estados Unidos y en los últimos 10 años en Brasil. A eso vamos.
Y la discriminación de los impuestos no tiene que ser solamente del IVA. Me preguntabas cuál era la otra forma de descontar los impuestos. La otra forma más astuta es, como IVA más del 21% no se puede poner, hay algún país con 22%, pero después no podés tener un IVA del 35%. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a distribuir la mayor carga entre nación, provincia, municipio. Y además le vamos a poner distintos nombres. Pongámosle impuestos internos, débitos y créditos, ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene. Ahora, todos ellos se aplican sobre el importe del ticket de factura, que es el mismo que estaba impactado por el IVA. Entonces, tenés algo muy fuerte, que es cuando nosotros hacemos una transacción, nos aparecen otras 3 personas con 5 mangueras, aspirando, digamos, de nuestra transacción estos 5 impuestos. La nación con 3, IVA, internos, débitos y créditos. Le tiene que pedir a la provincia que le tenga una de las aspiradoras porque no le alcanzan las manos. Como te lo coparticipo, teneme acá la aspiradora del IVA, le dice a la provincia. Y la provincia tiene ingresos brutos y tasa de seguridad y higiene el municipio. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Brasil? Que es, cuando nos encontramos con la ley de Brasil, que exige esta exposición, discriminación de los impuestos, vimos allí la madre del borrego, la solución. Piden la exposición en el consumidor final de todos los impuestos que puedan tener incidencia en la formación del precio, que al final del día termine impactando en el precio. Y te listan 9 impuestos, 2 de los cuales fueron vetados: ganancias y previsional. Todos los demás se tienen que exponer. Eso es lo que nosotros queremos para la Argentina. Eso es lo que nosotros proponemos desde Lógica, y por ese motivo, desde esta semana, hicimos una petición en Change para la exposición, la discriminación de los impuestos en los tickets de consumo masivo. ¿Eso es lo primero que tendrá que hacer la próxima administración, el próximo gobierno? Fundamental. A ver, te lo digo de esta manera. ¿Estamos diciendo que la cuádruple tragedia fiscal de la Argentina se soluciona pura y exclusivamente con esto? Claro. No. Claro. Lo que sí estamos diciendo es que no hay solución posible si antes la ciudadanía no está concientizada y entiende los impuestos y lo que le está saliendo este nivel de gasto público y afrontar estos impuestos. Entonces, no es la solución para todo el problema, pero es el primer paso ineludible para que haya un régimen de gastos lógicos, de impuestos lógicos, para terminar teniendo un país lógico. Y sacando esta faceta informativa y pensando en una eventual reforma tributaria, ¿cuáles son las 3 cosas que crees que tiene que tener esa reforma? Primero, bajar la cantidad de impuestos. Primero. Segundo, bajar en cada uno de los casos de cada uno de los impuestos a alícuotas normales. Es decir, en el caso de impuestos a las ganancias, estamos, digamos, no hay país que aplique 35% más 7% en los dividendos en estos momentos. Hay otros países que están en el 25%. La Argentina hubiese estado en el 25% si no se hubiese derogado en su momento la reforma. Y ingresos brutos eliminados y así sucesivamente. Es decir, no hay nada que inventar. Algunas de estas reformas ya se habían aprobado con el gobierno anterior, simplemente hay que volver a aquellas reformas y después con los otros impuestos ver lo que hacen otros países y adecuarnos y alinearlos a lo que es un país con impuestos lógicos. ¿Crees que alguno de los candidatos que están con chances de ser presidente puede ir por este camino? La información que tenemos es que no lo están analizando para la primera instancia. Sí, vamos a decir a mediano o largo plazo, pero la información que recibimos es que no al inicio. Y algunos de ellos lo han dicho expresamente, de que al principio no se pueden bajar los impuestos. Si no se bajan los impuestos, entonces eso significa que se está confirmando que la gente común, y especialmente aquellos que están debajo de la línea de pobreza, los 18 millones que están debajo de la línea de pobreza, 221 estadios de River Plate repletos de gente que está en esa situación, van a tener que seguir pagando un producto para sí mismos y con lo que les sale,
y otro para el Estado, porque eso significa decir 48%, 50% de impuestos en el precio final. Con lo cual, esto es algo que no bajar los impuestos va a significar eso. Segundo, a seguir teniendo los niveles de evasión que estamos teniendo en este momento. Es decir, va a seguir consolidándose esa evasión y esta tolerancia que hay a todo nivel, incluyendo las autoridades impositivas, a la evasión. Entonces, por supuesto que en el caso de Irlanda y de Paraguay, el ministro de Economía que tomó la decisión y el presidente que tomó la decisión seguramente habrá estado muy nervioso durante 3, 4 meses después que tomaron la decisión, para ver si no le habían errado al cálculo de que con estos impuestos me va a bajar y se va a reactivar la economía del país, por ejemplo, en el caso de Paraguay. Pero ¿qué importa más? ¿La salud mental y el estrés del equipo económico o la salud de un país? Te hago la última. ¿Qué opinión te merecen los últimos anuncios de esta semana que pasó? Es más de lo mismo. El problema no son, esto hay que verlo, el sistema impositivo como si fuera esto un volcán. Y cada tanto tenemos estos geysers y estas erupciones con cada una de las medidas. Ahora, esta semana fueron estos, hace poco fueron el anticipo extraordinario para las empresas, y antes fue el aporte extraordinario, y así podríamos seguir sucesivamente. El problema no es cada una de las medidas, el problema es el magma que está debajo de ese volcán. A eso es lo que hay que apagar. Y quienes lo tienen que apagar, nos tenemos que mirar al espejo, somos los ciudadanos concientizados fiscalmente de lo que es la realidad fiscal de la Argentina y que la única manera de tener un país lógico, con impuestos lógicos y de gasto lógico, es involucrándonos en esta discusión y hacer que nosotros, hacer que se bajen los impuestos. Mencionaste el aporte solidario, que el gobierno dice que con eso hizo muchas obras, incluido el gasoducto y demás. ¿Cuál es tu evaluación? Como idea en un país X, podría haber sido aceptable. Al final del día no lo hizo ningún impuesto patrimonial para afrontar el COVID. Al final del día se analizaron en distintos países, 10 países por lo menos nosotros lo tuvimos analizados en su momento, ninguno finalmente sancionó un impuesto patrimonial con ese destino. Pero el problema, Sebastián, no es ese impuesto, el problema es el punto de partida. Un país que está desde hace tanto tiempo como país más gravoso del mundo, con los impuestos más altos del mundo, no puede sancionar ningún impuesto más. Si vos me dijeras que el caso de Chile, con 37%, que lo analizaron y casi le dieron media sanción, bueno, yo te puedo decir que sí, porque tienen capacidad, vamos a decir, capacidad fiscal ociosa para sancionar un impuesto. Pero Argentina no. Entonces el problema no es el aporte solidario, el problema es cualquier impuesto. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Sebastián. Para los que nos quieren seguir en las redes, País con Lógica. Y allí, en la bio, se puede cliclear esta moción, esta petición a Change para pedir la exposición, la discriminación de los impuestos. Gracias por la visita. Muchas gracias, Sebastián.